Y así continuamos con la serie de estudios de Apocalipsis y llegando ya casi al fin de la gran tribulación, el capítulo 18, que en el fondo es como una continuación del 17, donde se nos va a continuar explicando esta destrucción, esta visión que Juan está teniendo desde el capítulo 17 en adelante. Para comenzar hablando de los 7 años de la tribulación, volvamos a poner esto en perspectiva. Es importante que lo vayamos porque ya estamos al final y la cronología ha sido una cosa difícil de explicar. Todo comienza, esto de la de la tribulación, todo comienza entonces con la entrada en escena de este personaje, de este hombre que entra venciendo para vencer, como dice ahí en el capítulo 6, ¿no es cierto? Durante estos primeros 3 años y medio, este hombre victorioso al parecer va a ir ganando fama y poder, aunque en realidad no se nos dice exactamente cómo va a ser esto, pero se nos dan varios indicadores que nos llevan a esta conclusión. Solo tenemos que ver la profecía de Daniel. Es la primera cosa que necesitamos tener bien en claro, que nos indica que este hombre victorioso es el que va a quebrantar entonces el pacto con Israel. Él hace un pacto y lo va a quebrantar con Israel y que va a continuar en poder después por otros 3 años y medio más. En total, por 7 años. En Daniel se habla de la 70ª semana. En el capítulo 9 de Daniel se habla de esta 70ª semana. 69 ya sucedieron. Después hubo un lapso, que es el tiempo de la iglesia, y después profetiza que va a haber una 70ª semana. Y esta es la que sucede del capítulo 6 en Apocalipsis hasta el capítulo 19. Este hombre es el que entonces también se va a convertir en la bestia. Como sabemos, en el capítulo 13 se nos habla de la bestia que sale del mar, el anticristo, o como en realidad debiera llamarse, es el pseudocristo, un falso Cristo. Cuando reciba directamente del dragón el poder, que el dragón es Satanás, es el diablo, cuando el diablo entonces es arrojado por el arcángel, se recuerdan la lucha con el arcángel Miguel, que lo vence y lo arroja definitivamente a la tierra, donde entonces junto con un tercio de los ángeles, que él arrastra con él, consigo mismo, quedan arrojados a la tierra, que son demonios, se convierten en demonios. En ese momento aparece en escena el falso profeta, que hasta el momento no se ha hablado nada de este personaje. Entra por primera vez en escena la bestia que sale de la tierra, el falso profeta. No sabemos nada de él, no se ha mencionado antes, pero todo indica que este personaje ya estaba en la escena, solamente que Apocalipsis no lo menciona. Juan no lo menciona en ninguna parte. Pero es el que va a ser absolutamente importante y relevante en los últimos 3 años y medio, porque la bestia también le va a dar, perdón, el dragón también le va a dar poder y va a poder hacer milagros y señales importantes en presencia de la primera bestia. A este punto también aparece en la escena, a la mitad de los 3 años y medio, los dos testigos. Los dos testigos, ¿se recuerdan? Y estos van a profetizar por 3 años y medio, dice la palabra. Y lo van a hacer en Jerusalén. Es lo más probable que solo lo hagan en Jerusalén. Puede ser que lo hagan también en otros lugares de Israel, no lo sabemos, pero van a estar focalizados probablemente en Jerusalén. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por la bestia. El único que los puede destruir es la bestia y los va a matar. Pero ellos van a resucitar y van a ascender al cielo.
Cuando esto suceda, y aquí hay un detalle importante que hay que considerar, va a haber otro terremoto. Va a haber un terremoto en Jerusalén, donde ellos murieron en ese momento cuando ellos suben al cielo, entonces hay un terremoto. Y eso es importante que uno lo tenga presente cuando uno hace el análisis cronológico. Por otra parte, también aparecen en la escena los 144.000, que ya habían sido anunciados antes, pero aquí definitivamente es cuando, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo estaba parado sobre el monte Sión y con él los 144.000? Bueno, es el momento donde ellos definitivamente entran en escena y van a evangelizar durante todos los 3 años y medio y no morirán, no van a morir y van a entrar al milenio. En la línea del tiempo sabemos entonces que todo esto sucede en 7 años. Los primeros 3 años y medio se llaman la tribulación, solamente la tribulación. Y la segunda parte se denomina entonces la gran tribulación. Y es tribulación porque los que van a ser atribulados en realidad son los que van a ir creyendo. Los otros van a sufrir algunos momentos. Y al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, los moradores de la tierra definitivamente van a sufrir una tribulación espantosa, pero los que verdaderamente van a ser atribulados son los creyentes, porque van a ser perseguidos, van a ser decapitados, van a ser muertos, van a ser torturados, y de estos son los santos que se habla en todo este tiempo. Todo esto se basa entonces en esa famosa profecía de Daniel. Como dice ahí en Daniel 9:27, y por otra semana, estamos hablando de esta 70ª semana, confirmará el pacto con muchos. Ahí está el pacto. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí es cuando quebranta el pacto. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador se refiere a la bestia que finalmente se va a empoderar a tal punto que va a decir que Él es Dios y se va a sentar en el templo de Dios diciendo que Él es Dios. Esa es la abominación desoladora que habla justamente Daniel en otro capítulo. Hasta que venga la consumación, que es el final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pues finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Dado el orden que se nos presenta desde el capítulo 6 al capítulo 19, podemos concluir la siguiente cronología. Durante los primeros 3 años y medio, entonces, se abren 5 sellos, en la primera parte, que afectan directamente a la humanidad. Los primeros 5 sellos afectan directamente a la humanidad. El 6.º sello es profético de lo que va a suceder al final. Y el 7.º sello es el que finalmente va a llevar a la siguiente etapa de las 7 trompetas, ¿no es cierto? Por lo tanto, durante estos primeros 3 años y medio suceden una serie de eventos que afectarán seriamente a la población del mundo. Comienza todo después de que el vencedor entra venciendo, viene el caballo rojo, el caballo bermejo, que inicia una guerra. Esta guerra va a ser corta, va a ser probablemente muy intensa. Muchos sospechan que es algo que se está empezando a vislumbrar y muy posiblemente, este es un escenario muy posible, que sea Irán atacando a Israel. Irán es el país de donde nace todo el antagonismo a Israel. Irán es el que promueve a los palestinos, a los terroristas, es el que alimenta de armas y se está tratando de hacer de una bomba atómica con la intención de poder hacer serio daño a Israel. Así que es un escenario muy posible. No estamos hablando de que va a ser así, pero es muy posible. O que fomente de alguna forma este ataque suicida, porque significaría
que Dios va a proteger a Israel, no va a permitir un daño mayor, va a protegerle y no va a funcionar. Pero sí va a morir mucha gente. Luego, muy posible que esto sea como consecuencia, va a haber una hambruna, dice, en la tierra. No sabemos cuánto, pero también es muy posible que mucha gente muera. Luego vendrá otra calamidad. Dice que morirá un cuarto de la población del mundo. Morirá un cuarto de la población del mundo por pestes, por hambre, por guerras, por sufrimiento en general. Y ahí ya estamos hablando de que a esta altura ya hubo una matanza importante. Si consideramos estos eventos, podemos hablar de un genocidio, literalmente, porque estamos hablando de un cuarto de la población, más los que murieron en la hambruna, más los que murieron en la guerra. Entonces, podemos fácilmente decir que probablemente hasta en un tercio, 40% más o menos de la población puede haber muerto hasta a este punto. Y ahí ya estaríamos hablando de un número bastante impresionante de seres humanos. Luego, en estos mismos 3 años y medio, viene el toque de las trompetas. Y es muy probable que se toquen 6 trompetas durante los primeros 3 años y medio. No se nos indica cuándo van a ser tocadas, pero si uno sigue un poco la secuencia, se podría asumir que se van a tocar 6 trompetas. Y sin mucha espera, entonces se inicia un incendio que destruye ahora un tercio de los árboles en el mundo. Entonces ya otra catástrofe más, pero siempre en lugares específicos, no es en todo el mundo, un tercio, que es una superficie sumamente importante. Seguido viene una erupción volcánica, que se habla de esta montaña de fuego, cataclísmica realmente, porque convierte un tercio del mar. Esa superficie es más grande que el resto que se habló anterior de los árboles. Un tercio del mar. El mar es lo que más cubre la tierra en sangre. Inmediatamente se convierten también un tercio de los ríos en aguas amargas, ajenjo. Y en todas estas, obviamente, muere gente. Incluso en las aguas amargas dice que muere mucha gente. Muchos hombres mueren por el agua. Así que otra vez tenemos una suma importante. Y finalmente se desatan por primera vez la acción de los demonios. Demonios que son controlados, que tienen una función específica. En el capítulo 9, unos salen a atormentar, no hacen daño, no matan gente, pero atormentan. Y los otros ya definitivamente salieron a matar a un tercio de los que quedan vivos, porque ya murió un cuarto, más de un cuarto, en realidad probablemente el 40%. Y ahora vuelven a salir estos demonios y matan un tercio de los que quedan vivos, de los moradores de la tierra. Acuérdense que mientras todo esto está sucediendo, la persecución de los santos ya está en acción. Ya el rapto sacó de la tierra a un número importante, probablemente algo que supere los 1.000 millones de habitantes en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora ya vamos descontando. Si nos quedamos con 8.000, después empezamos con un número de 9.000, o un mil son raptados, o más o menos una cantidad así, y de ahí vamos descontando. Ya estamos hablando de que a esta altura no quedan más de 3.000 millones de personas en la Tierra. Ya 2/3 han sido eliminados. Entonces la reducción de la población ha sido considerable. Tampoco no tenemos más indicadores al respecto en cuanto a la superficie de la Tierra, que es lo que es habitable hasta este punto. Nos podemos ir imaginando que eso también ha hecho que la gente migre a ciertos lugares donde hay menos destrucción.
Si hacemos matemáticas, entonces quedaríamos con estas 3.000 millones aproximadamente que nos quedan a este punto. Y estos son los que van a entrar. Aquí estamos hablando de moradores de la Tierra y de los que todavía no creen o los que están empezando a creer. Pero 3.000 millones podría ser que entren entonces a la segunda etapa, a los segundos 3 años y medio de la tribulación. Entonces, en la mitad de la semana de Daniel, Daniel dice que profetiza justamente que este líder mundial va a quebrantar el pacto de paz y hará cesar el sacrificio. Esto se conjuga con lo que dice el capítulo 13. El capítulo 13 nos anuncia entonces la aparición de las bestias, de las dos bestias. El que va a ser el anticristo, o pseudocristo, y la bestia que es el falso profeta, que son empoderados por Satanás. Si esto es correcto, entonces se comienza a este punto a preparar el escenario para la aparición de la Babilonia la Grande. Una es la Gran Babilonia y la otra es la Babilonia la Grande. La Babilonia la Grande es la madre, como dice en el capítulo 17, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto significa que al mismo tiempo, por supuesto, se comienza a consolidar este imperio mundial, que nosotros le vamos a llamar el político y financiero, imperio político financiero, que va a ser entonces liderado por la bestia, el otro por el falso profeta. Y este se llama la Gran Babilonia, para que uno pueda diferenciar. Uno le llama la Babilonia la Grande y el otro la Gran Babilonia, que por otro lado son representados por la mujer y la bestia escarlata. También es interesante estos dos imperios, tanto el religioso y el político financiero, podrían ser muy bien los pies de la estatua de Nabucodonosor, como ven ahí. Entonces, acuérdense que estos pies son los que representan este imperio, y los 10 dedos van a representar los 10 reyes, estos 10 cuernos que tiene la bestia escarlata. El barro y el hierro. Aquí es donde se podría entonces explicar lo que muchos estudiosos de la Biblia denominan el Segundo Imperio Romano. Siempre hablan del Segundo Imperio Romano porque tiene hierro. Eso no quiere decir que sea literalmente un segundo imperio romano, sino una mezcla. Aquí hay que entender que ahí está claramente, si ustedes lo ven ahí, la mezcla del imperio romano, que se ha extendido hasta hoy por medio del reinado papal. Ya no hay un imperio romano militar, sino que hay un imperio romano que se ha extendido a través de lo que hace el Papa y el Vaticano. Hablemos del Vaticano. Y eventualmente se mezcla con el imperio político financiero de la bestia. Y ahí se podría entender esta explicación, pero yo no hablaría de un segundo imperio romano, yo hablaría de otro imperio distinto, que contiene una representación del imperio romano. Lo que es interesante es que no tenemos ningún indicador cómo se fueron gestando estos imperios. En los 3 primeros años y medio no hay ningún indicador al respecto de estos dos imperios. En cuanto a la caída, sí tenemos indicadores. En cuanto a la caída de estos imperios, sabemos que el primero que cae es el imperio religioso, ¿ya? La Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es la primera que cae porque, como dice justamente en el capítulo 17, los 10 reyes la van a odiar a esta ramera y la van a destruir y la van a quemar, ¿no es cierto? Entonces, y estos reyes van a reinar por poco tiempo. Todos esos son indicadores que hay que empezar a poner en perspectiva para poder entender cuándo y en qué momento sucede todo esto. También sabemos que el anticristo se sentará en el lugar santo. La profecía que está
en Segunda de Tesalonicenses. Pablo nos entrega esta profecía. Él se va a sentar en el templo de Dios y va a decir que Él es Dios. Va a ser adorado. Ahí comienza la adoración de Él. Ya el imperio religioso cayó, fue destruido y ahora Él sube a la preeminencia y es adorado y su imagen es adorada. Y esto es lo que Daniel denomina la abominación desoladora, como lo vimos la última vez. Esto significa que la adoración a la bestia y su imagen será después de la caída del imperio religioso, ¿no es cierto? La madre de las rameras, como lo dice Babilonia la Grande. Y aquí comienza un poco este enredo en cuanto a la cronología. Aquí es donde tendemos a perdernos en cuanto a la cronología. Si el anticristo se sienta en el trono de Dios, en el templo, y se hace pasar por Dios, llegó la hora de su destrucción. Esto es lo que Dios va a aborrecer. Por eso se llama la abominación desoladora. Y esto Dios lo aborrece. Y aquí entonces uno podría decir que aquí comienza la hora de la destrucción y Dios va a derramar entonces las 7 copas de la ira. Aunque no se nos dice cuánto tiempo demoran estas plagas en ser derramadas, podemos concluir si consideramos lo siguiente. El mar se convierte en sangre y mueren todos los seres marinos. Detiene todo el movimiento marino. El mar en sangre, los barcos no pueden circular, para todo el tráfico marino. Y por otro lado, las fuentes de las aguas y los ríos también se convierten en sangre. Todo el agua dulce que fluye sobre la tierra, lagos, ríos, vertientes, ¿no? Todo lo que sale a la vista, todo es sangre. Entonces, esto que prácticamente va a ser imposible que la vida continúe por mucho tiempo, ya que esto no solamente no podemos tomar agua, sino que además afecta el ciclo de las lluvias, los vientos, todo se va a alterar porque no hay vapor, no hay agua que se evapore. Recuerden que se calcula que el 80% del agua que circula en el aire es la evaporación del mar. Entonces, ahora se detuvo eso, ya no hay más humedad. Entonces los climas van a cambiar y se van a derretir los polos, no sé, ahí uno podría entrar a hacer un análisis muy complejo, pero va a ser tan catastrófico que ahora la vida ya prácticamente no puede continuar. Y si pensamos que lo mismo que hicieron los egipcios cuando se convirtió en sangre el río, empezaron a sacar agua de norias, ya, ok, digamos que se la ingenian para empezar a bombear agua de debajo de la tierra, podrían sacar agua, pero si a esto se le suman las plagas, que se van las úlceras, las quemaduras, el sol, las tinieblas, todo eso que va a caer sobre la tierra, ¿ya? Se nos indica entonces que a esta altura también va a haber muerto mucha gente. Muchos millones de santos fueron ejecutados. Entonces la vida a esta altura en la Tierra ya se limita a un tiempo muy corto. Aquí ya podemos hacer una cronología. Después de la ira de Dios que cae sobre la Tierra, porque la abominación desoladora se sentó en el templo, entonces ya estamos hablando de meses. No, es imposible pensar que los seres humanos pudiesen vivir por mucho tiempo. Entre las tinieblas y el terremoto final puede haber pasado un tiempo. Estamos hablando entonces que de las 7 copas que no fueron derramadas todas una detrás de otra. Las primeras sí, pero tal vez el terremoto final es como el golpe final que le va a dar antes de la batalla del Armagedón. Pero no hay ningún indicador al respecto, así que estamos pensando que hay cosas posibles, pero no estamos diciendo que es efectivamente así. Y aquí es donde todos han tratado de descifrar esto porque como no hay indicadores exactos, no lo podemos decir. La séptima copa es la final y podemos pensar que es muy poco antes de la venida del Señor.
porque ya después de esa séptima copa, la vida en la tierra definitivamente se va a hacer casi imposible y va a haber muerto muchísima gente. Considerando que todas las ciudades en el terremoto, la séptima copa, todas las ciudades fueron destruidas. Entonces ya vivir en el campo, uno diría, bueno, me voy a vivir a las montañas, pero si todas las ciudades fueron destruidas, las casas, todo lo que estaba parado de alguna forma fue destruido. Los montes desaparecieron. Las islas, dice, huyeron, ya no existen. Fueron removidas de su lugar completamente. Hubo una lluvia de granizos. Imagínense una bola de playa, esas bolas de plástico, ¿no? De ese tamaño, 50 kilos. ¿Qué sobrevive eso? Es imposible. Con todo esto es fácil pensar que muchos millones han muerto y a esta altura entonces ya no debe quedar, en otras palabras, menos de la mitad de las personas que entraron a ese punto de la gran tribulación. Y dijimos que aproximadamente 3.000 millones entraron. ¿Cuántos han muerto hasta esta altura? Es difícil decirlo, pero entre los santos que murieron, entre los que fueron muertos, los moradores de la tierra que murieron por todas las plagas que cayeron y todo esto del terremoto, no sé, yo me estoy quedando bajo los 2.000 millones, cerca de los 1.000 millones a esta altura, que todavía están vivos. Esto es lo que entonces uno podría pensar que son los que van a ir finalmente a la batalla del Armagedón. Aquí uno podría entonces pensar más o menos 1.000 millones de personas. Uno dice, pero ¿dónde caben 1.000 millones de personas? Bueno, 1.000 millones de personas pueden caber en un espacio muy pequeño de la superficie de la Tierra, muy pequeño, si van todos juntos, como a una batalla, justamente, como un ejército. Es un número impresionante, obviamente, pero podrían caber en un territorio muy pequeño. Entonces ya dice que el río Éufrates fue secado, ¿no es cierto? Y que van a la batalla del Armagedón. Jerusalén, aunque fue dividida en 3 partes, dice ahí al final de la séptima plaga o la séptima trompeta, todavía es habitable, todavía no fue destruida completamente. Y es donde el anticristo va a matar finalmente a los 2 testigos. Acuérdense que los 2 testigos viven por 3 años y medio. La séptima copa cayó en los últimos meses de los 3 años y medio. Entonces los testigos todavía están vivos. Esta cronología es siguiendo los indicadores. No es una afirmación absoluta. No es que la Biblia diga que todavía están vivos. No, estamos tratando de ver esta cronología. Dice que van a vivir por 3 años y medio, van a dar testimonio por 3 años y medio, y los 3 años y medio todavía no se cumplen completamente. Y va a ser entonces en Jerusalén donde ellos van a resucitar ¿y quién los mató? La bestia. Y la bestia está sentada en el trono. Entonces, todo esto indica que estamos hablando de Jerusalén. Y se recuerdan que al final, cuando ellos resucitan, hay otro terremoto. En Jerusalén específicamente. Y aquí la 10ª parte es destruida. No todo Jerusalén, pero la 10ª parte es destruida. Y dice específicamente que van a morir 7.000 hombres. Estos hechos son otro indicador, ¿ya? Que el anticristo está en Jerusalén. Entonces el escenario para la gran batalla del Armagedón está preparado. Hubo terremoto, los testigos desaparecen, el anticristo está prácticamente vencido ya, pero todavía con sus poderes y sus capacidades milagrosas, no sé si a este punto todavía tiene convencido a la población mundial que todavía está viva, estos 1.000 y tantos millones que ahora vienen a esta batalla. Entonces,
sus poderes tienen que ser bastante decidores para que la gente lo siga. El río Éufrates también fue secado, dice, es una de las 7 plagas, y el refugio entonces es el territorio de Israel. Todavía ese territorio está bajo protegido de alguna forma. No sé de dónde sacan agua, tal vez tienen alguna fuente, no lo sabemos a este punto. No nos olvidemos, amados hermanos, que a esta altura todavía están vivos los 144.000. Ellos todavía están evangelizando. Ahora, ¿a quiénes están evangelizando a este punto? No lo sabemos. Y el remanente, hay un remanente que Dios guardó, se los llevó al desierto. ¿Se acuerdan que él dice en el capítulo 14, cuando la bestia sale a perseguir a Israel? Perdón, en el capítulo 12, cuando Anticristo sale a perseguir a Israel y Dios la guarda, se la lleva al desierto y él manda agua detrás de ella y la tierra se abre y se traga el agua, las muchedumbres que van a matarlos y él los guarda. Entonces después la bestia decide seguir persiguiendo a los que creen en Jesucristo, a los santos. Ya los israelitas no los pueden porque no sabe dónde están, no los puede encontrar. Y este remanente es guardado por 3 años y medio, más los que logran sobrevivir porque están viviendo en Jerusalén y arrancan, como vamos a leer más adelante, les va a decir: salgan de Babilonia, huyan a los montes y escóndanse porque esos van a sobrevivir. Pero quedan estos vivos que todavía no tienen ni la marca de la bestia, no han adorado a la bestia, no han adorado su imagen, están vivos y están guardados por Dios. Quiero invitarles a que hagamos una oración, amados hermanos, para luego entrar entonces a entender estos dos imperios que estamos analizando en estos capítulos 17 y 18. Oremos. Bendito Dios, aquí estamos frente a este capítulo 18 y queremos entender bien las cosas, por eso estamos haciendo esta reflexión y revisando cada una de las cosas que tú nos has dejado escritas acá. Es cierto que no va a ser posible que entendamos todo, pero tampoco no es la idea. La idea es que entendamos lo que tú nos estás diciendo en esta revelación de tu Hijo Jesucristo sobre Él, que le conozcamos a Él y entendamos cómo Él se preparó para este momento de juicio que va a haber aquí en la tierra. Bendito Dios, aquí estamos agradecidos también por esta palabra tuya, por esta verdad que nos has mostrado y confiando en que el Espíritu Santo va a ser el que nos va a ayudar a entender cada una de las cosas que vamos a ir leyendo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la gran ciudad. Este es un tema que necesitamos analizar porque aquí es donde se producen distintas interpretaciones, pero son todas basadas en análisis de indicadores personales. No dice en ninguna parte de la Biblia que la gran ciudad es una cosa o la otra. No se puede definir 100%. Solamente hay un versículo que nos da un indicador. Y eso es lo que quiero analizar. La ciudad de Babilonia, que ya no existe, es muy probable que nunca la puedan reconstruir porque Saddam Hussein trató de reconstruirla y hizo una parte muy pequeña y al final quedó abandonada y hoy día es desierto, así que ya no existe. No hay ninguna probabilidad porque sería una fortuna reconstruir Babilonia. Por lo tanto, muchos concuerdan de que el término Babilonia, que se usa aquí en estos capítulos, se refiere a lo inmoral, a la idolatría, a la perversidad y a la herejía. Digamos. Todo esto que representa Babilonia. Babilonia fue esa gran ciudad en el pasado que empezó con la Torre de Babel. Ojo, desde ahí es Babilonia, desde la Torre de Babel. Siempre fue un lugar de perversión, de corrupción, de donde salieron idolatrías,
y que siempre persiguió a Israel. Por lo tanto, en todas las profecías se va a escuchar, sobre todo en Isaías, de Babilonia, que persigue a Israel. Bueno, esta Babilonia es un término. Por lo tanto, cuando se habla de la ciudad con el nombre de Babilonia, se está diciendo que es una ciudad perversa e idólatra. Es como un indicador. Más que un nombre, es un adjetivo. Como decirle la ciudad fea o la ciudad sucia. Pero en vez de decirle la ciudad idólatra y hereje y perversa, se dice Babilonia. Como un adjetivo. Por otra parte, está el complejo tema de la gran ciudad. Uno es el nombre que se usa, que es Babilonia, y el otro es el tema de la gran ciudad. Esta referencia se usa 9 veces en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. Y la única referencia a una ciudad existente es la que se hace en el capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ese es el único indicador. Y aquí a esta ciudad que no se menciona el nombre, que obviamente es Jerusalén porque el Señor fue crucificado, se le dice que es Sodoma y Egipto. Bueno, de aquí en adelante se va a hablar de la Babilonia, porque también esto representa, lo vamos a ver más adelante, a otra cosa. Solo en este versículo se nos da un indicador de que la grande ciudad se refiere a Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice ahí donde también nuestro Señor fue crucificado. La única ciudad donde el Señor fue crucificado fue Jerusalén. Es importante mencionar que un gran número de pastores y estudiosos se refieren a la gran ciudad como Roma. Dicen que es Roma. Eso, si ustedes leen muchos comentarios o ven otros estudios de Apocalipsis, van a encontrar que un gran número, no todos, dicen que es Roma. A pesar de que no hay ni una sola referencia bíblica de que es Roma. Solo se toman de la semejanza que hay con algunas referencias que se hace de esta ramera, con, sobre todo en el capítulo 17 y 18, con el Vaticano. Entonces dicen, y los pies, ¿se acuerdan de los pies que están hechos de hierro, que es el Imperio Romano? Entonces concluyen de que se habla de la ciudad de Roma. Yo también estoy de acuerdo que hay muchas referencias al Vaticano, eso no lo descarto, no estoy completamente, y de hecho en el estudio pasado ustedes les mostré algunas escenas de cómo se visten hoy día y el cáliz y todas esas cosas que son muy características de Babilonia. Sin embargo, si uno toma estas referencias y las conjuga con otras cosas que se nos señalan aquí en Apocalipsis, se puede hacer la siguiente observación. Se nos señala que habrá un nuevo imperio que es representado por los pies de la estatua, ¿no es cierto? Ese nuevo imperio que Daniel profetizó a Nabucodonosor. Dado que son de hierro, como lo habíamos dicho, mezclados con greda, se nos dice que Roma, que representa el hierro, está mezclado o unida con otro imperio, nación, poder, no lo sabemos. Pero definitivamente Roma de alguna forma está presente en estos pies. Si consideramos que la bestia va a ser una alianza con el falso profeta, un imperio político financiero, en alianza con uno religioso, va a haber una alianza muy unida que va a trabajar juntos y van a estar siempre empoderándose el uno al otro, se podría entender esta relación entre el hierro y el barro. Ahí podría estar esta relación.
También hay que tomar en cuenta, hay que considerar que el Vaticano, desde 1960, con Concilio Vaticano II, el Vaticano ha estado intentando desplegar el ecumenismo a través de la tierra. Y empezando bajo el lema de unir las distintas denominaciones cristianas. Porque recuerden que se separaron, están los del Oriente, los católicos del Oriente y los católicos del Occidente. Y con la intención de que haya una unión de ellos. Pero se ha ido extendiendo al judaísmo, después a los musulmanes, después a los hindúes, finalmente se les ha invitado a todos a participar. Como lo ven ustedes ahí en la foto, donde el Papa está entonces tratando de lograr que todas las religiones se unan. Entonces eso hay que tomarlo muy en consideración. Este es un importante factor a considerar de que Roma puede llegar a ser un potencial actor en todo esto que se habla de la Babilonia. Porque queriendo ordenar esto ecuménicamente, quieren apoderarse del control de todas estas religiones. Y es ahí donde este imperio religioso puede generarse. Y esto es algo que viene hace mucho tiempo, no es algo que supuestamente va a suceder, sino que ya han hecho importantes avances. Y hay una foto bastante preocupante, que no la voy a presentar, pero el Papa Juan Francisco besando a un musulmán. Entonces, eso es muy, muy, muy raro. Entonces, pero esto hay que tomarlo en consideración. También es interesante considerar todo esto, que el Vaticano siempre ha deseado tener mayor presencia en Jerusalén. El Vaticano ha querido, y es un propósito que viene desde muchos años, del año 1000, ¿ya? Con las cruzadas. Cuando empiezan las cruzadas, quisieron apoderarse, batallaron y el Papa hizo que reyes de todas las naciones fueran a luchar a quitarle Jerusalén a los musulmanes y no lo lograron. Entonces hay una obsesión del Vaticano de llegar a tener un liderazgo en Jerusalén específicamente. Factores que hay que tomar en consideración. Otro factor, otro indicador es que el hecho de que la bestia, el anticristo, en un momento se va a sentar en el templo. Ese indicador es muy importante, como lo dice justamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación. Y entonces, como ya lo vimos, Dios ahí dice ya, hasta aquí llegó la cosa. Y aquí es donde decide entonces derramar las 7 copas. Esto obviamente sucederá en Jerusalén. Está hablando del templo de Dios. El único lugar donde donde va a estar el templo de Dios es en Jerusalén, que va a ser reconstruido, que es algo que los judíos, si pudieran reconstruirlo mañana, lo harían, y lo harían en un tiempo récord. Tienen todo preparado. Ustedes no se pueden imaginar. Hay toda una organización que se dedica solamente a los temas del templo. Están los planos hechos, están los materiales comprados, están hasta los artefactos que se van a usar en el templo para los sacrificios, para todo. Está todo listo, todo listo. Hay hombres que están siendo preparados para ser sacerdotes de la tribu de Leví. Es impresionante, uno cree que esto es fantasía, no, esto es algo que los judíos están esperando el momento. Esto también es entonces un indicador bíblico que el imperio de la bestia estará centrado en Jerusalén. Entonces, si yo me pongo a pensar en todas estas cosas, me es difícil pensar
que la gran ciudad, que se va a mencionar ahora repetidas veces, sobre todo en el capítulo 18, la gran ciudad sea otra que Jerusalén. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces es importante que no quiero, no es que yo diga es Jerusalén, pero todos los indicadores que hemos visto y que hemos analizado indican que aquí se está hablando de Jerusalén. Con estos indicadores entonces, la gran ciudad para mí personalmente es Jerusalén y no Roma como lo dicen otros. Es mi propia conclusión, es importante y les, digamos, no me pueden creer a mí, tienen que estudiarlo, tienen que revisarlo, tienen que hacer un estudio serio de la palabra de Dios siempre para poder llegar a estas conclusiones. Esto es toda la información que yo he recopilado y la presento aquí, pero no me crean, no me crean a mí, no se trata de que yo tengo la razón. Con esto entonces en mente, hermanos, les invito a que entremos al capítulo 18, que no es un capítulo que tiene grandes misterios, sino que es bastante directo porque ya hemos visto en el capítulo 17 muchas cosas y con esta reflexión que acabamos de hacer, nos es bastante más fácil entender lo que vamos a ver de aquí en adelante. Apocalipsis capítulo 18, entonces, versículo 1, parte diciendo, y aquí viene importante, después de esto. Después de esto es algo que se ha venido repitiendo varias veces en el estudio de Apocalipsis, y es una afirmación que Juan hace, en el cual él nos va a indicar que aquí se le va a revelar algo nuevo, pero que es una visión extratemporal. Significa que no sabemos en qué tiempo sucede esto. Es meramente una visión. ¿Cuándo sucede? Esa es la parte que estamos tratando de descifrar porque hay varias visiones que Juan ha tenido que no se pueden relacionar con el tiempo exactamente. Esto no quiere decir entonces que lo que vamos a leer ahora en adelante sucede cronológicamente. Algunas cosas sí, otras no. Dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y aquí entonces, aquí han habido algunas interpretaciones que me llaman la atención porque dicen que esto es cuando Jesucristo baja a la tierra y aquí entonces empieza esto. Me cuesta porque en el 19 dice otra cosa, entonces, pero este ángel con su gloria aquí. Aquí entonces Juan dice que es un ángel con gran poder porque obviamente venía con su gloria. Y esto de la gloria no es la gloria de él, sino que es la gloria que Dios le dio a ese ángel, como lo dice ahí en Ezequiel 9:23. Y la gloria de Dios de Israel, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado. ¿Dónde estaba la gloria del Dios de Israel? Sobre el querubín. Y después se elevó. Aquí, querubín es un ángel poderoso. Si Juan vio un querubín, vio a un ser absolutamente maravilloso y glorioso. Los querubines son estos ángeles especiales que muy probable que los 4 seres vivientes también sean querubines o serafines, aunque los serafines son fuego, son como fuego así. Entonces, pero bueno, aquí dice que el querubín en Ezequiel tenía la gloria. En varias partes de Ezequiel va a hablar de la gloria de Dios que se mueve, la gloria de Dios. No es que sea Dios, pero es la gloria de Él que brilla como luz. Y por eso los seres que han venido a la tierra en algunos momentos, durante el ministerio de Jesucristo, por ejemplo, ángeles que aparecían, tenían ropas blancas. También en Sodoma y Gomorra, cuando aparecen con Lot, tenían ropas blancas, estaban como iluminados, porque traen su propia gloria. Versículo 2, entonces clamó con gran voz, una voz potente, diciendo, ha caído la gran
Babilonia. Ojo, la gran Babilonia, no Babilonia la grande, la gran Babilonia. ¿Ya? Y esto se puede referir tanto a la ciudad, ¿m?, identificada como Babilonia, como la gran Babilonia, o al imperio. Y aquí es donde nosotros no sabemos a qué se está refiriendo con ha caído. Ha caído. Puede que sean las dos, tanto la ciudad como el imperio que reside en esa ciudad. Es como decir, ha caído el Vaticano. Si nosotros dijéramos ha caído el Vaticano, se acabó el catolicismo, o el papado se ha caído, pero podemos decir ha caído el Vaticano y la ciudad queda impecable, pero cayó el imperio del Vaticano. Aquí dice que ha caído la gran Babilonia. Recordemos que Babilonia la grande es la que representa el imperio religioso, y ese ya fue destruido, como lo leímos en el capítulo 17, ya fue destruido por los 10 reyes, como lo vimos anteriormente, que son los 10 cuernos de la bestia escarlata. Dado que los capítulos 17 y 18 no son cronológicos, no son exactamente cronológicos, podemos entender esto como un anuncio de algo que es dado por hecho. Esto que se nos está anunciando aquí es algo que ya es una realidad. O sea que haya sucedido o que ya sucedió o que va a suceder muy pronto. No sabemos, pero es un hecho. Es un hecho. No, esto no va a cambiar. Y de hecho, este anuncio de que Babilonia ha caído lo tenemos en el capítulo 14, versículo 8. Ahí justamente se nos anuncia que ya había caído. Eso fue en el capítulo 14. Entonces, es un anuncio que viene, que porque es un hecho, iba a caer. Tarde o temprano iba a caer. Lo más probable es que a este punto en el tiempo, esta Babilonia se refiere a la ciudad y el imperio político-financiero. La gran ciudad, Babilonia la grande es el imperio religioso, pero la gran Babilonia es la ciudad y el imperio al mismo tiempo. Y dice ahí entonces que en el versículo, al final del versículo 2, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, este lugar, en el momento en que se convirtió en este imperio político-financiero mezclado con el religioso, se convirtió entonces en este lugar de demonios, de espíritus inmundos. Lo que debe haber sucedido espiritualmente en esa ciudad tiene que haber sido absolutamente espantoso. Con justa razón Dios guardó hasta el final el castigo sobre esta ciudad, como lo vamos a leer más adelante. El hecho es que Jerusalén, si consideramos que es Jerusalén, se llenará de demonios y espíritus inmundos. Y aquí en el versículo 3 entonces nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes. Aquí se separa este versículo en dos. Hablaba de la religiosa y ahora va a hablar de la financiera. ¿Ya? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De la potencia de sus deleites. Aquí en este versículo 3 entonces se nos habla de la Babilonia, tanto como la ramera como la bestia escarlata, la unión de esas dos. Vemos la combinación de ambas, tal como se representa en el capítulo 17, versículo 4, la mujer que está sentada sobre la bestia escarlata. ¿Ya? Una perfecta sinergia, la combinación perfecta entre las dos. El falso profeta y la bestia, liderando estos dos imperios juntos maravillosamente. El capítulo 18 entonces volvemos al versículo 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, y aquí viene este llamado,
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Un aviso interesante. Salid de ella, un llamado celestial que viene claramente del Antiguo Testamento. En Jeremías 51:6 lo dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Entonces, aquí este llamado es un llamado que le hace Dios a su pueblo, a los 144.000, no sé, a los que quedan, que salgan de la ciudad. Ellos lo van a escuchar, los otros tal vez no lo van a escuchar o no le van a hacer caso, no sé. Pero el hecho es que van a salir y entonces van a caer las plagas, las 7 copas de la ira de Dios. ¿Me entienden? Entonces esto también es extratemporal, porque esto ¿cuándo sucede? Antes de las plagas. Y eso, por eso es difícil poner todo esto en contexto. Pero aquí está claramente diciendo que salgan y sean librados del horror que va a vivir. Versículo 6. Dios diciendo: dadle a ella como ella os ha dado. Dadle a ella como ella os ha dado. Y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella ha preparado bebida. Ojo, ella tenía un cáliz, ¿se acuerdan? Prepararle el doble. ¿Ya? Aquí está claramente diciendo que va a ser castigada con muchísimo más severidad que ella castigó a tantos millones de hombres y mujeres que no aceptaron la marca de la bestia, que no adoraron a la bestia, que no adoraron la imagen, que no se rindieron al sistema que habían impuesto la bestia con el falso profeta. Entonces, a esta Babilonia, hablando en general, ¿no?, especialmente al imperio de la bestia, que es el político financiero, dadle el doble. Esta es la justa. Aquí vemos nuevamente la justa retribución que Dios dará a esta alianza demoníaca que Satanás levantó. Porque cuando Satanás es arrojado a la tierra, empodera a este hombre que venía y a este otro hombre que se estaba formando, que eran seres humanos, pero los empodera demoníacamente, como la bestia, las dos bestias. Esto del cáliz ya no fue anunciado en el capítulo 16, versículo 19, cuando se es derramada la séptima copa. Dice ahí, dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Se fijan? Esa es la séptima copa que dijimos que era profética. En el capítulo 16 dice ahí el cáliz que Dios tenía preparado para esta Babilonia, esta ramera, este imperio político financiero. Versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto. Ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Este detalle yo lo quiero resaltar. Dice aquí claramente que ella, la Babilonia, ha vivido en deleites. Este es un indicador de que los moradores de la tierra que fornicaban con ella o bebían del vino, vivieron en deleites durante este tiempo. Entonces, por eso hemos hablado anteriormente de que lo más probable que este haya sido un tiempo de mucho placer. Y lo vamos a ver más adelante. Porque dice en su corazón, al final del 7, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Palabras que vienen directamente de Isaías. Isaías 47, 7 al 8. Dijiste: para siempre seré señora.
Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. ¿Se fijan cómo la Babilonia de antes, hoy día la vemos acá que se va a repetir? Por eso la palabra Babilonia es un adjetivo más bien que una nueva ciudad de Babilonia, pero se repite textual. Es impresionante las profecías que tenemos que van confirmando cada una de estas cosas. Estas palabras son clásicas de aquellos que se jactan de sus logros, de su autosuficiencia, de su bienestar, de su sabiduría. ¿Ya? Y como podemos ver claramente, Dios aborrece eso. Dios aborrece el orgullo, la soberbia, la jactancia. Tanto que va a juzgar, como lo dice justamente aquí en el versículo 8. Entonces dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Muerte, llanto y hambre. Y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que juzga. En un solo día. ¿Ah? Estamos hablando de una destrucción repentina, algo que va a suceder muy rápidamente. No podemos referirnos 100% de que efectivamente va a ser en un día, puede ser, pero también puede hablar de muy poco tiempo. Aunque cuando habla de muy poco tiempo a veces menciona una hora. Pero aquí dice en un solo día. Tal vez efectivamente sea en un solo día. Van a venir estas tres plagas: la muerte, el llanto y el hambre. Hambre en un día es difícil, por eso yo me quedo más con un tiempo muy corto, tal vez una semana, tal vez unos, unas 2 semanas, pero muy poco tiempo. Y luego va a ser quemada. De aquí en adelante, del versículo 9 en adelante, se nos informa el sufrimiento de 4 grupos que van a sufrir mucho, que son los reyes, los mercaderes, los transportistas, y también se habla por ahí de los músicos, o de los artistas, o de todos los que están involucrados en las artes. Todos ellos gozaron de los beneficios de esta alianza poderosa que controlaba a la bestia y al falso profeta. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Y aquí ustedes pueden hacer la lectura. Yo les recomiendo que paren el video, hagan la lectura, porque entrar a analizar todos los detalles no es necesario. Y del versículo 9 leen hasta el 19 y después se saltan del 22 al 23, como se los dejo ahí para que ustedes puedan verlo. Y en estos se va a repetir constantemente el tema de la gran ciudad, ¿ah? Gran ciudad, muchas veces. Y va a mencionar justamente cómo se lamentan estos distintos personajes. Entonces hagan la lectura pacientemente, léanlo todo y no es necesario explicarlo en detalle. Pero en estos textos se nos dicen 2 cosas importantes. Uno es obviamente el lamento agónico y aterrador de aquellos que lo habían perdido todo, porque esta ciudad era la fuente de la cual ellos obtenían este imperio, habían obtenido todos los beneficios. Pero mucho más interesante es, cuando uno lee todo esto, es que podemos concluir que durante mucho tiempo, no sabemos si todos los 3 años y medio o los 3 años y tanto que han pasado antes de que Dios derramara su ira sobre el imperio de la bestia, esta gente, todos los moradores de la tierra, bajo el imperio de la bestia y del falso profeta,
tuvieron mucho placer, deleite, riqueza, felicidad, que combinado con toda la lujuria y todas las inmoralidades que podían hacer, ¿ah? La libertad que había, hay que imaginarse todo el libertinaje. Eran orgías, glotonerías, placeres, abundancia, joyas, no sé, todo lo que el hombre sueña con, que se imagina que es el paraíso. Deben haber vivido en un estado absolutamente idílico. Obviamente ahí estaba la otra población, y se habla de esclavos, y se habla de almas, ojo, que vivieron también en abundancia, pero tenían que servirle a los de arriba. Entonces, no es que todo el mundo vivía en una fiesta continua, pero si uno trabaja duro y a uno le dan todo las cosas que uno quiere tener, obviamente uno es feliz, como entre comillas uno diría. Con todo el acceso a las cosas materiales, a las cosas eh, tanto de comida, de música, de joyas, de artes, etcétera. Imagínense, lo que estamos, si uno analiza esto, el mundo vivía en una completa abundancia de todo. Por eso podemos estar prácticamente seguros que los primeros años de los 3 años y medio de la gran tribulación fueron espléndidos y exuberantes, absolutamente en exceso. Todo era demasiado maravilloso. Todo el libertinaje que anhela la población hoy día. Todos quisieran tener. Y por eso hoy día se hacen eventos, pero todavía el exceso económico no está. Pero imagínense que todos pudiéramos tener acceso a todo lo que queremos. Aunque tengamos que trabajar, a cambio de eso tengamos que trabajar, pero bueno, trabajaríamos sabiendo que voy a poder ir a cualquier restaurante, voy a poder ir a cualquier cine, voy a poder tener cualquier ropa que yo quiera tener, puedo tener cualquier auto, puedo tener, pero tengo que trabajar. Ya. El problema hoy día es que uno trabaja y muchos no reciben en proporción a lo que hacen, el esfuerzo que hacen. Entonces, por eso es interesante leerlo en ese sentido, ver todos los placeres que tenía y toda la abundancia que había. Y si volvemos al versículo 20, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Qué maravillosa afirmación. Nuevamente en medio del juicio de Dios, en medio de todo este aparente desastre para el mundo, obviamente, no para Dios, no para nosotros, sino que aquí en medio de eso hay un llamado celestial nuevamente a que nos animemos, los que estamos observando esto, que nos animemos, que nos dé aliento para esperar ese momento maravilloso y glorioso de que vamos a vivir en las bodas del Cordero de Dios. Para todos los que tuvieron que padecer durante la tribulación. Y efectivamente, hubo tribulación, como lo dijimos anteriormente. La tribulación en realidad no es para los moradores de la tierra, la tribulación fue para los santos. Todos los que tuvieron que soportar la persecución, el hambre, la desnudez, etcétera, etcétera, todo eso tiene que haber sido absolutamente espantoso. Y más encima, ser muertos. Entonces, y no precisamente de forma rápida, sino que de forma bastante cruel y terrible. Versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. De aquí ya estamos hablando de la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Ya? Entonces, aquí hay un anuncio. Nuevamente se nos presenta Babilonia, la gran ciudad, que ya ha sido mencionada 9 veces en Apocalipsis. Aunque muchos han afirmado que es Roma, o el Vaticano, sigo pensando que es Jerusalén, donde la mujer vestida de púrpura y escarlata, esa mujer que
estaba sentada sobre la bestia, con piedras preciosas, se une entonces con los reyes de la tierra, que hace una alianza con los reyes de la tierra, la bestia escarlata, que es liderada por la bestia. Entonces sigo pensando en esta unión, de que el Vaticano, sí, el Vaticano probablemente tiene de alguna manera está involucrado en esto, es muy posible, por todas las figuras que se nos muestran, y el resto son los poderes políticos y financieros. Este es el cuadro que se nos presenta justamente en Apocalipsis capítulo 17. La mujer sentada sobre la bestia. Este cuadro es muy fácil de entender. La gran ciudad finalmente es la combinación de estas dos cosas. Es donde, ya que ahí está el templo de Dios. No nos olvidemos que la gran ciudad es donde va a estar el templo de Dios y es donde se va a sentar el anticristo, que es la bestia. Entonces, en mi opinión, esto va a ser eventualmente el lugar donde va a reinar este personaje y obviamente esta ciudad va a crecer de una forma impresionante como lo han hecho todas las ciudades que eventualmente han gozado de grandes fortunas. Y eso lo vemos muy claramente en el Oriente, en Arabia Saudita, Qatar. Qatar es una ciudad que aparece de la nada con torres. Shanghái, en China, de la nada se convirtió en una de las ciudades más modernas del mundo, pero en la nada misma. ¿Por qué? Porque el auge económico. Entonces, perfectamente podemos pensar que Jerusalén se convierta en una mega metrópolis en muy poco tiempo, considerando todo el auge económico que va a tener por este imperio que va a levantar la bestia junto con el falso profeta. Y así llegamos al versículo 24, que con este vamos a cerrar. Y este es otro indicador que Jerusalén, observen cómo, que dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Y esto puede ir en dos direcciones, porque algunos dicen que en Roma fue hallada la sangre de todos los que murieron, pero no todos, porque en Roma no murieron los profetas, en Roma murieron los creyentes, sí, los creyentes murieron, pero fue un número importante, pero no todos. En cambio, el Señor Jesucristo va a hacer una profecía en Mateo 23, como ustedes ven ahí. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto, ya os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No sé, con esto yo me quedo conforme de que la gran ciudad, la Babilonia, tanto Babilonia la grande, la ramera, como la gran Babilonia, el imperio financiero y político de la bestia, se va a radicar en Jerusalén. A esa conclusión llego yo con todas estas evidencias que tenemos acá en la palabra de Dios, que son indicadores, pero que no son concluyentes. Uno no puede decir, pero es que dice ahí claramente. Excepto que hay un versículo que sí, el del versículo del capítulo 11, que nos dice que justamente van a ser muertos en la ciudad en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, partiendo de ahí en adelante, creo yo esto. Pero finalmente no es de tanta relevancia si es lo uno o lo otro.
Lo importante es entender que lo que hemos leído hasta acá habla del horror, del mal del ser humano, con toda su codicia, lujuria y perversidad, empoderado por el diablo, al mismo tiempo, la suma de todo esto, de los demonios con los seres humanos, porque, ojo, los seres humanos pueden ser poseídos, por supuesto, esto está absolutamente comprobado. De hecho, Jesús liberó a varios demonios de espíritus inmundos que estaban dentro de seres humanos, pero en general no es tanto la posesión demoníaca, sino que es la unión entre la corrupción humana, el pecado humano, con la actividad demoníaca. Esta combinación hace que este escenario que vimos desde el capítulo 6 hasta acá nos indique hasta dónde podemos llegar de perversos nosotros. Pero en medio de todo este horror que se va a desatar, Dios, nuestro Señor Jesucristo, se va a glorificar una y otra vez. Y eso es en el fondo el mensaje de todo esto. Porque para nosotros como cristianos, esto no nos va a afectar. Les va a afectar a los que se van a convertir durante ese tiempo. Para aquellos cristianos que no fueron obedientes ahora, antes de la venida del Señor a buscar a su iglesia. Esos van a pasar a este tiempo y van a vivir este horror. Van a vivir todo este sufrimiento, pero a pesar de eso, el Señor les va a ir ayudando a pasar por esto y vemos cómo una y otra vez, a través de todos estos capítulos, del 6 hasta aquí, vemos cómo el Señor ha ido demostrando su justicia, su poder, su paciencia, que Él hace las cosas al tiempo exacto, no se arrebata, no se exalta, no se aira más allá, sino que lo tiene todo determinado y lo profetizó desde el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Esto es maravilloso, hermano. Esto es algo que realmente nos debe llenar de gozo de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en absoluto control de todo. Así que todo el desastre que estamos viviendo hoy día acá en la tierra no es nada al lado de lo que va a pasar en ese tiempo. Y a pesar de todo que pareciera que se estuviera desordenando, no, hay un orden perfecto, porque lo que pasa ahora va a llevar al inicio de lo que leímos durante estos capítulos. Así que animémonos y por sobre todo, que nuestra adoración no sea de palabras, no sea de la boca para afuera, sino que sea una entrega de nuestra vida a aquel que nos salvó de esto y que no quiere que nosotros entremos a este horror. Y nos está diciendo hoy día, por eso bienaventurado, como lo dice al comienzo de Apocalipsis, ahí en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que leen o oyen esta profecía. Esto es muy importante, hermanos, porque todavía tenemos el tiempo de hacer cambios importantes en nuestra vida y creerle a nuestro Señor y adorarle en espíritu y en verdad y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Para que en el día del rapto, independiente de lo que el mundo diga, si llegara a suceder el rapto, nos vayamos con Él para ser parte de la novia que vamos ahora a escuchar en el capítulo 19. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos antes de terminar. Profundamente agradecidos, Padre Celestial, por esta enseñanza tuya y preparando nuestro corazón para lo que vamos a escuchar en el capítulo 19, donde finalmente viene la gloriosa llegada de tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra a hacer justicia
justicia eterna, justicia justa. Bendito seas, oh Dios. Gracias por estas maravillosas palabras que hemos podido aprender y esperamos ser fieles a todo lo que hemos aprendido y hemos escuchado para seguir estudiando esta revelación de tu Hijo Jesucristo. Te damos toda la honra y la gloria, Padre amado, y lo hacemos siempre y solamente en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén.